Lo inexplicable. En los lugares más oscuros de la mente, hay una prisión en la que los reclusos no saben quiénes son o incluso cuántos de ellos existen. Escapar de esta prisión resulta difícil. Las personas que sufren del trastorno de personalidad múltiple experimentan sentimientos de depresión y suicidio, cambios de personalidad y pérdida de la memoria. Durante décadas han sido comprendidos y diagnosticados erróneamente, pero incluso hoy en día nadie sabe cómo la mente se fragmenta en una multitud de personalidades separadas cuando solo debería haber una. Personalidades múltiples. La aparición de la personalidad múltiple ocurre especialmente en la infancia, pero la afección usualmente es detectada mucho después en la vida del individuo. Las personalidades alternas a menudo surgen luego de una experiencia traumática. En una fría mañana de enero de 1988, Gary, un granjero lechero de 41 años de Wisconsin, se sentó en su cama y miró sin comprender a la que era su esposa desde hacía 20 años. Gary woke up, looking around the room with that where am I look on his face. And I was in shock. This wasn't Gary. This was a different person. La voz de Gary era suave, sus gestos eran femeninos. Su esposa, Catherine, estaba cada vez más asustada. Instead of Gary getting dressed in Gary's clothes, this person was going through my clothes, putting on my clothes. I had to get that person. I had to get Gary out of that house. So we drove around all day, just drove around. Gary le dijo a Catherine que no tenía idea de quiénes eran ella y sus hijos. En cambio, dijo que era una mujer llamada Mary. I'm thinking Gary went crazy. Yep, yes, absolutely, Gary went crazy. This wasn't Gary. And this new person doesn't know the children. Doesn't even know anything about our life. Lost person, lost. El esposo que Catherine conocía era un férreo hombre trabajador y familiar que amaba a su mujer y a sus hijos. Este no era el hombre con el que se había casado hace 20 años. Cuando Catherine y Gary estaban recién casados, sabían exactamente lo que querían en la vida. Una gran familia y una pequeña granja lechera. Los primeros años con sus hijos fue todo lo que habían deseado. I always remembered us taking picnics and us going out in the front yard and playing football, because my dad was always into that sort of thing. We'd always play and rough around. But some of my best memories are just us all hanging out and pretty much just being a family. Su vida idílica se destruyó cuando a su hija menor, una vivaz niña de 8 años llamada Chrissy, le diagnosticaron cáncer cerebral. Para ese momento, los médicos le dijeron a Gary y a Catherine que a su hija solo le quedaban pocas semanas de vida. Chrissy demostró que los doctores estaban equivocados al sobrevivir a una cirugía y aferrarse con tenacidad a la vida. Gary y Catherine pasaron la mayor parte de su tiempo cuidando a su hija mayor. Las cuentas médicas se acumularon y la granja quebró. En 1978 se vieron obligados a alquilar una pequeña casa en Plattsville, Wisconsin. Un día, 4 años después, Chrissy presentó una pulmonía y tuvo que ser llevada al hospital. Durante toda la noche, Gary se mantuvo en vigilia afuera de la habitación. A comienzos de la mañana siguiente, durante un procedimiento para insertar un monitor de corazón, Chrissy tuvo un paro cardíaco fulminante. Gary vio sin poder hacer nada cómo fallaban los esfuerzos por resucitarla. Finalmente murió. As if somebody shoved a knife right into you and just kept on cutting. I mean, you can't even think of anything that horrible. Se cree que en ese momento preciso la personalidad de Gary comenzó a desdoblarse. Gary y Catherine quedaron con un terrible vacío en sus vidas. Catherine buscó consuelo en sus libros, mientras que Gary parecía experimentar un abrupto cambio de personalidad. A la edad de 36 años, Gary, que nunca había sobresalido en los estudios debido a su dislexia, ahora estaba obsesionado con estudiar para ser doctor.
Estos cambios en sus padres desconcertaban a sus hijos. A lot of part of my childhood after Chrissy's death was mom in her room and dad gone, trying to find work or working or in school. La familia continuó así por 5 años hasta que Gary se graduó y volvió a enfrentar otro trauma, que esta vez lo llevaría al borde. El médico le dijo a Catherine que presentaba un caso fatal de cáncer de ovario. Resultó que el diagnóstico fue errado. Catherine nunca estuvo en peligro. Pero para Gary, la posibilidad de perder también a su esposa a causa del cáncer era demasiado para él, y algo en su persona se resquebrajó. That is when Gary started to fall apart. I came home from the hospital ecstatic. Here, I've got a clean bill of health after thinking I was dying, after these doctors said you're dying, and I wasn't dying. I had a breakdown of some type. I don't know what all happened. A la mañana siguiente, Catherine encontraría a un extraño durmiendo a su lado, alguien que decía llamarse Mary. Catherine, que desconfiaba mucho de todos los doctores, no llevó a su esposo al psiquiatra. If I wouldn't have had the background with Chrissy, and if I wouldn't have just come off of being so sick myself, maybe I would have handled it different, but the fear of doctors was there. I should have rushed him to the hospital. Tras una semana de total confusión, Gary abandonó la casa y se mudó a Milwaukee, en donde consiguió un apartamento y un empleo y comenzó a vivir como una mujer. A continuación, Gary asume otra personalidad, la de un bebé, y su misteriosa enfermedad finalmente es diagnosticada. Una familia de Wisconsin perdió a su padre en una mañana fría de febrero de 1988. La causa no fue el divorcio o la muerte, sino un caso de personalidad múltiple que aún no había sido diagnosticado. Gary abandonó su hogar insistiendo en que era una mujer llamada Mary. Se mudó a Milwaukee, en donde encontró trabajo como operador de maquinaria pesada. Todas sus nuevas amistades creían que era una mujer. This is a big woman. Basically, that was it. She had her hair done, she had makeup on, her nails were done, and she was just very sweet and very demure and very ladylike and very feminine. Sin embargo, el pequeño pueblo que había dejado atrás no estaba preparado para aceptar su misteriosa transformación. Los vecinos decidieron que Gary se había convertido en travesti o había perdido la razón. Catherine intentó buscar apoyo en la iglesia católica, pero solo encontró exclusión. The people in my prayer group at my church disowned me. Right in front of the tabernacle, one of them said to me, "We bind you from praying with us." And my thoughts are, oh dear God. Catherine fue forzada a mantener todo en secreto. How do you talk about this? How do children say to their neighbors and to their friends, my father is gone and now there's this person wearing a dress? I'm lying to everyone. Gary's down in Milwaukee. When people in Milwaukee would call, I'd say, Gary's somewhere else. 3 meses después de que Gary abandonara el hogar, comenzaron a llegar a la casa cheques y cartas cordiales en las que preguntaban por los niños. Estaban firmadas por Mary. A part of Mary at some point started to recognize that we were family. I was addressed as sister, my sister. Pero Catherine aún no sabía lo que le había sucedido a su esposo. El hecho de que Gary viviera como Mary era tan confuso que buscó ayuda psicoterapéutica. She came into the clinic and initially presented with what looked like a gender identity disorder. El hombre que se hacía llamar Mary le dijo a la terapeuta que no podía entender por qué tenía órganos sexuales masculinos.
Los exámenes psicológicos determinaron que tenía grandes lagunas mentales y ningún recuerdo de su vida anterior a aquella extraña mañana cuando despertó al lado de su esposa Catherine. So at that point, what I did was ask her if she could please bring in a family member to talk with us also, because I really wasn't sure what was going on. Mary decidió no volver a ver a la terapeuta, pero se mantuvo en contacto con Catherine. Y Catherine, desesperada por mantener la relación con su esposo, pasó a ser la mejor amiga de Mary. En 2 años, Catherine convenció a Mary de que se fuera a vivir con ella y los niños. Compraron una vieja granja y algunas vacas lecheras. Los niños aceptaron llamar a su padre tía Mary, pero la decisión fue devastadora. I used to scream not to go to school. I mean, my principal said that my dad's a lunatic and that I'm never going to make anything out of myself. But those were times when I used to cry a lot because I just didn't want to go because people were just so crappy to me. Vivieron así durante 3 difíciles años. Abandonada por sus familiares y amigos, Catherine estaba desesperada por obtener una respuesta. Convenció a Mary de volver con la psicoterapeuta, Gretchen Fink. Catherine la acompañó. Then Catherine began to tell me about what was really going on, and I began to realize this probably was not a gender identity disorder situation, but was something else. El significado de esa otra cosa se hizo patente una mañana mientras Gary, que aún vivía como Mary, estaba haciendo su faena en la granja y quedó inconsciente a causa de un extraño accidente eléctrico. She opened her eyes, and now I'm seeing another stranger again. This lost look, where am I? Look. El hombre de 47 años de edad apenas podía hablar o caminar. Gary ya no era Mary, ahora se comportaba como un bebé. Catherine llamó a Gretchen Fink, quien le pidió que lo llevara de inmediato a un hospital. Catherine al principio estaba renuente, pero Fink aceptó encontrarse con ellos allí. And this person that I've now known for 5 years looks at me as though they've never seen me before. It was at that point that I began to think about multiple personality disorder. Para que a una persona le sea diagnosticada la afección de personalidad múltiple, necesita tener al menos 2 personalidades alternas distintas. Con la aparición de la personalidad del bebé, finalmente era posible determinar lo que le había pasado a Gary. Esto fue un consuelo para la familia, pero no una cura para Gary. Se hicieron cargo de él como bebé, tomaba tetero y comía papilla. Luego, una mañana, 8 semanas después, igualmente de misterioso como se había ido, Gary regresó. After 6.5 years of not seeing or talking to Gary, Gary woke up. Su último recuerdo era cuando estaba en el hospital viendo morir a su hija, Chrissy. I said that they killed Chrissy. She was in a hospital. Some interns came in there without authorization. They wanted to do a heart cath. This was in the middle of the night. And they shoved her into cardiac arrest. And that was it. And I went bonkers. When I saw my children for the first time, I didn't believe how big they were. I didn't even know them. I had to get to know them again. 2 meses después de su regreso, Gary y Catherine renovaron su matrimonio. Para Gary, entender que sufre de personalidad múltiple no deja de hacerlo sentir culpable por el tiempo que perdió con su familia. I feel that I've let my kids down by not being here. I've let Catherine down by not being here, but I can't help it. My body just splits in 2 or 3 or whatever it is, and it's very difficult. La personalidad múltiple es una de las enfermedades más misteriosas de la mente. En el caso de Gary, ¿por qué se desdobló en estas personalidades diferentes? ¿Qué causó esta afección? Los psiquiatras explican, por extraño que pueda sonar,
que algunas personas desarrollan una especie de personalidad alterna en respuesta a un trauma severo y al estrés. Es un proceso llamado disociación. People under stress talk about feeling as though they're falling apart. They feel as though they're beside themselves. And I think they're really describing what happens under severe stress is that people end up feeling very fragmented in some ways. They can't collect themselves and function as an integrated person. Aún queda mucho por explicar acerca de esta enfermedad, pero algo es cierto. Todas las llamadas personas múltiples sufrieron alguna forma de trauma repetitivo en su infancia. En el caso de Gary, según su esposa, fue abusado físicamente cuando era un niño. Y como la mayoría de las personas múltiples, la afección se presentó en su vida adulta luego de una experiencia traumática. El horror de ver morir a su hija probablemente hizo que Gary se disociara como adulto. Hoy, Gary no solo no recuerda sus 6 años como Mary, tampoco recuerda la universidad, lo cual es una pérdida total de la memoria de casi 11 años. By taking on the other personality, then they don't remember the stress or the trauma, and they don't have to deal with it. So ultimately, it's kind of an ultimate defense system. Es imposible decir por qué Gary escogió regresar cuando lo hizo. Los psicólogos explican que por alguna razón inconsciente, Gary finalmente se sintió seguro y listo para reaparecer. Por ahora, los yos alternos de Gary aún se apoderan de su cuerpo cuando está bajo presión, algo que su familia dice estar preparada a sobrellevar. Mary's a part of him. Baby's a part of him. I love all three. I'd prefer my dad, but, and you just have to accept it. And I'm not going to say, well, I hope that all of a sudden something happens and he's no longer Mary or baby, because it's unrealistic. It's like hell on earth once in a while, because you just don't know what the next hour, minute is going to do. And it scares you to death once in a while. A continuación, la historia de una joven mujer que casi muere cuando una de sus personalidades alternas intentó suicidarse. La afección de personalidad múltiple es difícil de diagnosticar debido a que la mayoría de las personas múltiples no son detectadas y pasan años en el sistema de salud mental luchando contra la depresión, las tendencias suicidas y el abuso de drogas o alcohol. Es una vida de tormento y desesperación. Para cuando Valerie Durkin tenía 16 años, ya era drogadicta y alcohólica. Su infancia en Filadelfia había estado plagada de abusos y traumas. Valerie siempre sentía que estaba en conflicto con sus hermanastras y su madre alcohólica. It was terrifying. It was very unpredictable. And the fights that would break out, I could never tell who was right. Was my mom right? Or were my stepsisters right? My stepsisters were mean to me when I was growing up, but my mom was drunk, so I was very confused. Valerie trató de acabar con sus demonios al comenzar a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y ver a un psicoterapeuta. Nada parecía ayudarla. Comenzó a tener desmayos y pérdida de la memoria. Luego, sin aviso alguno, apareció una personalidad que amenazó su vida. Valerie recuerda con claridad haber entrado en un pequeño armario y encogerse en un rincón. No recuerda haberse tragado 60 pastillas del gabinete de medicinas de su madre. Valerie dice que se sentía como una niña pequeña. I felt really little. I felt really scared. And I just started asking God to forgive me. I was sorry and I couldn't do it anymore. I didn't want to die. I had no idea why I was in the closet. Su madre la encontró y la llevó de inmediato al hospital, con lo cual le salvó la vida. Valerie regresó a casa y se las arregló para culminar la secundaria y cursar 2 años de universidad antes de que necesitara ayuda de nuevo. Esta vez fue en una clínica de salud mental en Arizona. La diagnosticaron como maníaco-depresiva y fue fuertemente medicada. Los medicamentos la dejaron aturdida y aún más deprimida. No obstante,
Luego de ser dada de alta, Valerie regresó con entusiasmo a la Universidad de Filadelfia. Ahora estaba en su esplendor y se las ingenió para estar sobria. I loved it. I loved the structure and the challenge and the deadlines and all that kind of stuff. So I was pretty happy for several years. Pero cerca de su último año, la personalidad de Valerie experimentó un cambio abrupto. La autodenominada ratón de biblioteca perdió el interés en los estudios y comenzó a salir todas las noches. Una amiga de la universidad había visto los cambios de personalidad de Valerie, pero creía que solo eran cambios de ánimo. We'd lose contact for months at a time or weeks at a time, and then when I would see her again, she'd be different. She'd be into different things, she'd have a different focus, different interests, different kinds of friends, different wardrobe. Luego, una noche, Valerie estaba muy sociable y decidió salir a bailar junto con una amiga. De repente, en medio de lo que parecía una noche agradable, se convirtió inexplicablemente en suicida. I'm sober, I'm not drinking, you know, and we're at a club, and I looked at her and I said, I want to cut my stomach open, but I don't want to die. And she was like, I think we need to take you to the ER. Valerie al principio actuó como una niñita en una sala de emergencia. Luego surgió la Valerie adulta. Los doctores querían saber si había sido diagnosticada con la afección de personalidad múltiple. Ella dijo que no. I don't have any people inside. And she just kind of looked at me and smiled. Because I had no idea that my people had just been out talking to her. Un psiquiatra de Filadelfia le diagnosticó a Valerie la enfermedad de personalidad múltiple poco después de este incidente. Pasó los 3 años siguientes en un programa intensivo de pacientes externos, pero al final, Valerie tendía a disociar aún más. De hecho, en el año y medio siguiente, cerca de 50 personalidades alternas le fueron reveladas al psiquiatra. Mediante hipnosis, Valerie parecía develar recuerdos de terribles abusos en su infancia que incluían cultos satánicos. Una tarde, mientras limpiaba su apartamento, Valerie descubrió un diario y dibujos creados por sus personalidades alternas. Lo que escribieron y las tortuosas imágenes que pintaron la asustaron. Su estado empeoró y tuvo la certeza de que necesitaba un nuevo tipo de tratamiento. Ahora, con 26 años, Valerie regresó al Charter Hospital en Dallas en busca de una cura. Allí los doctores se concentraron en sus problemas actuales más que en los del pasado. Al principio, Valerie no creyó que tenía la afección de personalidad múltiple, así que solicitó que se grabaran en video las sesiones de terapia. Aquí, una de las personalidades alternas está desahogando emociones reprimidas. Unos 10 minutos después, aparece una asustada niñita. Where's my daddy? Where's my daddy? My name is Raul. Don't tell me I need my daddy. I want to know where my daddy is. Luego de 45 minutos termina la sesión. El momento decisivo en la terapia de Valerie ocurrió cuando su doctor determinó que sus recuerdos de satanismo no eran ciertos. Eran falsos recuerdos que le habían sugestionado en sus primeras hipnosis. Esta revelación le permitió concentrarse en los problemas reales de los abusos de su infancia, que eran la causa fundamental de su primera disociación. Valerie's case illustrates 2 points. She appears to have really serious problems that started very young in her life, and that includes a lot of these dissociative symptoms and multiple personality. She also illustrates how therapy can amplify it, cook it up, make it worse out of nowhere. Luego de 18 meses, comenzaron a disolverse las barreras entre sus diversas personalidades. Este proceso llamado integración puede resultar largo y doloroso. Recovery from multiple personality is just like recovery from alcoholism. You have to really want it,
You have to be really motivated, you have to work really hard, and deal with a lot of pain and conflict. If you're prepared to do that, it is possible to get well. Valerie no se ha recuperado por completo. No está totalmente integrada. Pero sus doctores dicen que su progreso es promisorio. ¿Cómo es posible para Valerie y otras personas que sufren de personalidad múltiple fundir tantas personalidades y ser una sola persona? I actually would say to you that I think the ability to trust, to feel like you're living in some kind of benevolent world, to feel connected with others, feel part of the community, I think that's a much bigger problem than the actual integration of somebody with MPD. La recuperación de un paciente que presenta personalidad múltiple depende, hasta cierto punto, del psiquiatra. En el caso de Valerie, las sesiones de terapia que la llevaron a creer en recuerdos exagerados y falsos solo empeoraron su enfermedad. Cuando los doctores no logran distinguir entre las ideas delirantes de un paciente y la realidad, la terapia puede terminar por afectarlos aún más. It's interesting that if the therapists do not clean up their act, then the lawyers will clean up their act, and that's what's happening now, because so many of therapists are being sued by the patients or by the parents or the people accused as a result of what came out in therapy. En el caso de Valerie, cuando se sintió segura y se concentró en sobrellevar el presente, comenzó a mejorar. You gotta say no to drama and be okay with quiet, which is a hard thing for someone who's been a survivor of chaos and had to have their radar up all the time. Silence can be very scary. Quiet time can be very scary. But it's all part of getting better from it. A continuación, la verdadera mujer inspiradora del libro y la película Las tres caras de Eva, que vivió con personalidades múltiples durante más de 40 años. Chris Sizemore, esposa, madre, artista consumada y conferencista, sufrió de personalidad múltiple durante 45 años. Hoy en día está totalmente curada y su caso es uno de los más famosos en la historia de la medicina. Su terrible experiencia inspiró el libro Las tres caras de Eva y la película ganadora del Oscar en 1957, protagonizada por Joan Woodward. Esta filmación fue realizada por su psiquiatra, el Dr. Corbett Thigpen, en 1953, cuando se conocía o se entendía relativamente poco de la personalidad múltiple. Aquí se registra la lucha inicial de Chris contra la enfermedad mental. Do you want to go on as yourself? No. Why not? Because it isn't normal to be like this. La saga de Chris Sizemore comenzó tras presenciar una serie de sucesos traumáticos cuando era niña y vivía en Carolina del Sur durante la depresión. Primero, a la edad de 2 años, vio sacar el cuerpo de un hombre ahogado de una zanja. Luego, varias semanas después, se encontraba en un aserradero cuando un hombre fue cortado en 2. Después de estos 2 incidentes, vino un tercero, un accidente que involucró a su propia madre y que, según Chris, fue lo que finalmente desató su afección de personalidad múltiple. I saw my mother cut her arm very badly, and she told me to go get my father, but I instead stuck my head up under a feather pillow, and then I watched as this other little girl went to get Dad. Now that's the first time I can actually remember just vacating my body while someone else took over. A partir de este punto, las diversas personalidades de Chris controlarían su vida, cada una con un rol diferente. The emotional extremes seem to be assigned to a given persona. These individual personas seem to acquire names and identities and become known to other people in the course of their functioning as individuals. Este patrón comenzó en su infancia, cuando sus personalidades se manifestaban en grupos de 3, como la chica buena, la mala y la indiferente. En los años 40 su enfermedad no era conocida.
Su familia y sus amigos asumían que sus problemas no eran más que una tendencia desafortunada a mentir y exagerar. Chris estuvo aislada de sus amistades en su adolescencia. Abandonó la secundaria debido a que muchas de sus personalidades alternas no le gustaba estudiar. Para cuando tenía 21 años, ya era esposa y madre. En sus primeros años de matrimonio, los síntomas de su enfermedad fueron obvios. Pasó a ser peligrosa no solo para ella, sino para su pequeña hija, Daffy. En situaciones estresantes surgían diferentes personalidades. Un día su hija de apenas 4 años comenzó a llorar. Chris tomó el cordón de una persiana e intentó estrangularla. Su esposo intervino. Chris se desorientó y dijo no recordar lo que había sucedido. Este hecho finalmente convenció a Chris de ir a examinarse en un hospital de Augusta, Georgia, en donde el doctor Corbett Thigpen pronto concluyó que ella se desdoblaba en 3 personalidades. Él las llamó Eva Blanca, Eva Negra y Jane. Eve White was the wife mother. She was extremely puritanical, very, very religious person, as opposed to Eve Black, who loved to dance and sing and drink and have a good time. Then when Jane came on the scene, you know, she was more mature, more intellectual than they were. Luego de un año de terapia, sus 3 personalidades se fundieron en una sola y los doctores creyeron que estaba curada. Durante este tiempo, Chris se había divorciado, vuelto a casar y mudado a Tennessee. Su caso pasó a ser el centro de un estudio de 3 años y en 1967 el Dr. Thigpen convirtió su investigación en un bestseller que también pasó a ser una película, Las 3 caras de Eva. Aunque esto sacó a la luz pública la afección de personalidad múltiple, Chris nunca se benefició económicamente y se mantuvo en el anonimato. La historia de Hollywood ofrecía un final feliz, pero la enfermedad de Chris estaba lejos de acabar. Desarrolló nuevas personalidades y retomó la terapia mientras su familia lidiaba con cada una de ellas. I recognized that every one of my mother's personalities were actually my mother. The Purple Lady was my favorite personality. She was very motherly and very protective of me. And then the Strawberry Girl was silly, obnoxious, rude, crude, impolite, and I just had no time for her. Many people with multiple personality disorder not only have different habits and mannerisms, ways of being and thinking, but there may be physiological differences. Con el pasar de los años, la familia de Chris se mantuvo a su lado apoyándola. We were very determined early on that we would get through this as a family and work with my mother. We wanted it to be over, we wanted things to work out, but you know, it was hard to believe that it could actually come to an end. Para 1974, luego de más de 20 años de terapia, Chris tuvo un gran progreso. Se dio cuenta de que finalmente podía tomar el control de su vida. Just suddenly it was like, you know, this thought came, this is what you have to do. You have to be a responsible person without switching from one personality to another. You know, that was always my desire, was to be just like everybody else. La integración implica absorber y experimentar una vida de recuerdos. Finalmente, la mente de Chris le envió una señal de que el proceso de integración se acercaba a su fin. I had this dream where all of them came together and all of them were wearing long white gowns and just marched out of the picture. Luego de la integración, la familia tuvo que hacer algunos ajustes. We were sort of living on eggshells there for a few months, trying to deal with the fact that we had a normal mother again. I didn't feel they were my children. I knew they were, but the emotion and the love and the care you feel for a child, you know, had not developed for me then. Hoy, con más de 70 años de edad, Chris ha vivido casi 25 años como un solo individuo. I know I'm the sum total of all 22 of those personalities. But I'm more than that today. You know, I've become my very own person in the last 25 years. Los psiquiatras afirman que uno de los aspectos más difíciles de la curación es el proceso de integración.
la fusión de muchas personalidades en una sola. ¿Qué hizo que esto fuera particularmente difícil para Chris Sizemore? One of the most common and difficult things about integration is the sense of sadness and loss. It's almost like losing a good friend. For many people with multiple personality, at least some of their parts see integration as a kind of death, as an ending of them. Desafortunadamente, no hay garantía de que un individuo integrado nunca más vuelva a desdoblarse. We don't know for a fact what happens to somebody down the road if they've recovered from multiple personality and they have more trauma. On the one hand, it makes sense they're more likely to dissociate because they have that ability and skill. On the other hand, they've had lots of therapy, they're stronger, they're tougher, so maybe they're less likely now. El porcentaje de éxito para la integración de personalidades múltiples es bastante alto, pero la travesía, como Chris puede atestiguarlo, puede ser muy larga. It was a hard year of work to integrate all of them, but I do it all over again, you know, because I have quite a wonderful life now. I have a sense of peace, I think, that most people never know. Usted está... La afección de personalidad múltiple entró en la conciencia pública con la película Las tres caras de Eva, pero fue la publicación del libro Sybil en 1973 que relacionó la enfermedad con lo traumático y repetitivo del abuso infantil. Sybil era el seudónimo de una estudiante de arte de la Universidad de Columbia, Nueva York. La autora del libro, Flora Rita Schneider, escribió acerca de una mujer que había sido tan abusada en su infancia que se desdobló en 16 personalidades. De acuerdo con el libro, Sybil era la sobreviviente de una vida horrible llena de repentinas y desconcertantes lagunas. En 1976, el libro fue adaptado para una serie de televisión protagonizada por Sally Field y fue responsable en gran parte de popularizar la afección de personalidad múltiple, que hasta la fecha era un diagnóstico extraño. 25 años después, en la primavera de 1998, el caso estuvo de nuevo en el tapete. Peter Wells, un historiador del psicoanálisis, y su colega Mikkel Borch-Jacobsen, un profesor de literatura de la Universidad de Washington, descubrieron que la verdadera mujer detrás del famoso libro y la serie televisiva era una artista llamada Shirley Ardell Mason. Shirley Mason is not the Sybil of the book. In fact, she's a much more interesting, complex, and one might say deeper person than Sybil has portrayed. Tras esta revelación se exhibieron algunas obras de Mason en una galería de Nueva York. Para Wells, este talento sin explotar comprobó su investigación y lo llevó a creer que la novela Sybil era un fiasco. Él cree que Shirley Mason nunca fue una persona múltiple y que las 16 personalidades que experimentó fueron sugestionadas por su terapeuta, la doctora Cornelia Willwood. It is absolutely the case that Shirley was only a multiple personality in the full-blown sense in the psychoanalytic setting. Nobody else who knew Shirley noticed that she was a multiple. She was a very prolific correspondent with a large number of persons, and even during these 11 years of psychoanalysis, every single one of those letters that she wrote is coherent, it's lucid, and guess what? It's signed Shirley. Pero incluso antes de que se conociera la identidad de Sybil, hubo muchas dudas sobre si ella sufría o no de personalidad múltiple. El doctor Herbert Spiegel, psiquiatra que trató a Sybil cuando su terapeuta regular, Cornelia Willwood, estaba de vacaciones, le dijo a The New York Review of Books en 1997 que ella no era una persona múltiple, sino una histérica meramente hipnotizable y extremadamente sugestionable. Según el doctor Spiegel, Sybil adoptaba personalidades sugestionadas por su terapeuta como parte de la terapia. She said to me, well, should I be Helen? And I said, why do you ask that? I said, well, when I'm with Dr. Wilbur and she wants me to do something like this, she wants me to be Helen. She had different names for that. I said, well, if you want to be, okay, but you don't have to be. I said, well, if I don't have to be, then I won't. Is it all right to do it without being Helen? Yes.
Spiegel afirma que estuvo cerca de ser el coautor de Civil junto con la terapeuta de Mason, Cornelia Wilbur, y la periodista Flora Rita Snaver. Pero cuando descubrió que se pretendía calificar a Mason de persona múltiple, declinó la oferta. I said, but she's not a multiple personality. That's when Schreiber said, but if we don't call her a multiple personality, the publisher, the book won't sell. The publisher wants it to be called a multiple. Well, I said, that's a hell of a reason for making a diagnosis that way. Tal vez Mason no comenzó como una persona múltiple, pero asumió las características clínicas de una mediante la interacción con su terapeuta, la doctora Wilbur. Los investigadores creen que en el proceso del psicoanálisis se puede desarrollar una especie de falsa ilusión mutua entre el paciente y el doctor. Dado que Shirley Mason, la doctora Wilbur y Schneider ya murieron, quizás nunca sepamos la verdad hasta que se abra el archivo de la doctora Wilbur en el 2005. No hay duda de que Mason tenía serios problemas emocionales, pero ¿qué tan cierta es su historia? ¿Acaso sus personalidades múltiples pudieron haber sido creadas en terapia? She could have been somebody who didn't have multiple personality, who is pretending to have it to please Dr. Wilbur, or she could have been somebody who did have it, who is pretending not to have it to please Dr. Spiegel. And we just don't have any kind of outside proof to allow us to decide. La doctora Ross cree que el intento por descubrir si la personalidad múltiple es real resulta irrelevante para servir a los mejores intereses del paciente. The important thing is to get away from this mindset that we're trying to figure out, is it real multiple personality or not real multiple personality? And remember that in one sense, multiple personality is never real. It's always something the mind creates for a purpose. And then the goal of therapy is to try and figure out what the purpose is and help the person to live in a more healthy, more functional way. En 1980, la afección de personalidad múltiple fue incluida en el Manual de Diagnósticos de la Asociación Americana de Psiquiatría y se declaró real y auténtica. Pero ¿cuántas personas la padecen? Los expertos aseguran que desde la publicación del libro Civil en 1973, al menos 40.000 personas han sido diagnosticadas, casi todas en Norteamérica. Shirley Mason, al igual que Chris Sizemore, con el tiempo acabaron con sus demonios interiores y comenzaron a llevar una vida productiva. En los casos de Gary y Valerie, ambos parecen estar en vías de recuperarse. Todos experimentaron traumas en una edad extremadamente vulnerable. Pero queda un misterio inexplicable que es ¿por qué algunos niños que son víctimas de abusos desarrollan personalidades múltiples y otros no? Unknown millions of children over the years have been traumatized one way or another, either on an intensive brief basis or a long-term basis repeatedly, but they all don't become multiple personalities. Most of them don't. So why is it that some few end up as multiple personalities? Well, it could be this. We don't know. The answer is we don't know.